Y también le quiero dar gracias a Dios por mi salvación, le quiero dar gracias a Dios por mi iglesia, Tijuana Centro, por mis pastores, Pablo, Hermila Gómez, Pastor Jonathan, Denise, por todos. Somos una familia aquí en Alcance Victoria. Amén, somos de casa. Jeremías 29:11, vamos a leer y dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pueden tomar su asiento. Eso lo dice el Señor, lo dice la palabra, es una promesa vigente, una promesa viva para la iglesia, para los hijos de Dios, las hijas e hijos e hijas de Dios. Y esta promesa da seguridad para nuestras vidas. Esta es una promesa que le dio seguridad al pueblo de Israel, a los judíos, en aquella época. Amén. Cuando ellos se encontraban exiliados, un poco de contexto sobre este verso. Los judíos en esa época se encontraban en el exilio, que lo conocemos como el exilio, se encontraban en Babilonia. Amén. Una potencia en ese tiempo, y ellos habían sido llevados cautivos para Babilonia por su forma de ser también de los judíos. No querían ellos adorar a Dios, andaban adorando a otros dioses, le estaban dando la espalda al Señor. Y el Señor en ese juicio usa a Babilonia. Amén. Y el rey Nabucodonosor de ese tiempo entran, ven, y hacen escarnio, burlas, someten al pueblo allá en Jerusalén y se los llevan cautivos. Especialmente se llevaron personas preparadas, jóvenes que tenían habilidades. ¿Cuántos saben que los jóvenes tienen habilidades? ¿Nada más los jóvenes? Los jóvenes tienen habilidades. Los jóvenes son creativos, tienen un potencial tremendo, es el futuro. Y Nabucodonosor lo sabía. Lo sabía. Y en Jerusalén dejaron la gente más pobre, la gente que se dedicara más a la agricultura y a hacer cosas que estaban ahí en el campo. Pero se llevaron a aquellos que tenían talentos, que tenían habilidades. Los aprovechó este rey. Y ellos se encontraban ahí en el exilio. Se encontraban en esa cautividad, en medio de una incertidumbre donde qué iba a pasar. Ya no estamos en nuestra tierra, ya no estamos en un lugar seguro. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido a veces de esa forma? Que a veces, aunque somos hijos de Dios, aunque somos pueblo de Dios, pero nos sentimos como que ¿qué va a pasar más con mi vida? ¿Qué va a ser de mí? De nuestro futuro. O diferentes situaciones que todos vivimos como cristianos. Pues imagínense a los judíos en ese tiempo, cómo se sentían ellos. Ellos no sabían realmente qué temporada iban a estar ahí. Pero llega una promesa, llega una carta enviada por Jeremías, por este profeta de Dios tremendo, y les da esa promesa. O sea, porque yo sé los planes, muy bien los planes que tengo para ustedes. O sea, el Señor estaba asegurando que no se preocuparan, que ciertamente Él estaba en control de todo, que ciertamente ahí Dios ya tenía un plan perfecto para su pueblo. Así como Dios tiene un plan perfecto para su vida también. Si usted se siente inseguro, si usted dice qué va a ser de mí, qué va a pasar más adelante, Dios tiene un plan perfecto para su vida. ¿Cuántos lo creen? Es importante saber eso y abrazar esa promesa, que Dios esté en control, y más en estos tiempos como vivimos, porque estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo y sabemos que hay un sistema en el mundo.
Y sabemos hoy cómo, hoy en día las cosas como están. Que en lugar de decir eso se va a poner bien, nosotros estamos viendo que eso se va a poner peor. Amén. Es por eso que el título de este mensaje es Cambio de planes. Y yo creo que cada uno, cuando termine este mensaje, tenemos que decir, tenemos que hacer planes. Tenemos que cambiar nuestros planes. Porque hay una seguridad en Dios. El sistema de Babilonia era un sistema de paganismo. Amén. Era un sistema en donde ellos adoraban otros dioses. Ellos no tenían una relación con Dios. Blasfemaban contra Dios. Y el pueblo de Dios es cautivo y es llevado para Babilonia. Entonces estaban ahí ellos expuestos, sí, a que iban a ser atacados sus convicciones como hijos de Dios. Ellos iban a estar expuestos a que su relación con Dios fuera amenazada. Porque ahí miramos que luego lo que es Daniel y otros jóvenes que estaban ahí bajo ese reinado, bajo Babilonia, hallaron favor con el rey. Y el rey los puso en diferentes actividades, aún hasta de gobierno. Lo que fue Daniel y otros compañeros más. Pero luego, a través del tiempo, sus convicciones como hijos de Dios, su relación con Dios fueron amenazadas. Porque el rey mandó a construir una estatua o de 27 metros y 2,5 metros de ancho. Y él hizo un edicto que todo el pueblo, todos los que de su reino, cuando escucharan la trompeta, cuando escucharan ese anuncio, que todos tenían que reunirse y adorar y postrarse ante esa estatua. Y el que no lo hiciera, los iban a echar al horno de fuego. Imagínense ese sistema como estaba allá, que si no lo hacían ellos iban a morir. Pero ¿qué hicieron estos jóvenes? Estos jóvenes dijeron, no le hace lo que nos tenga que pasar, no le hace lo que tengamos que enfrentar. El Dios que servimos es un Dios fiel y es un Dios que estará con nosotros aún en los momentos más difíciles que estemos pasando. Y dice que ellos dijeron, no vamos a adorar a esta estatua, no nos vamos a inclinar sobre estos dioses. Y fueron echados al horno de fuego. Y creo que casi aquí la mayoría sabemos qué fue lo que pasó. Estos jóvenes no murieron. Estos jóvenes fueron echados al horno. Y el rey Nabucodonosor se espantó, quedó admirado, sorprendido de mirar que a estos jóvenes no les pasó nada estando adentro del horno de fuego. Al contrario, dice que miraban a un cuarto que estaba ahí. Y nosotros creemos que era el Señor ahí con estos jóvenes ayudándoles. Y luego también se levanta el enemigo otra vez y ahora contra Daniel. Que todos aquellos que los encontraran orando, teniendo una relación con otro Dios, también los iban a echar en el foso de los leones. O sea, eran muertes crueles, muertes horribles. Que hoy en día tal vez ya no lo miramos de esa forma, pero el enemigo viene también a nuestras vidas y amenaza nuestras convicciones. Usted como hijo de Dios, ¿cómo se va a parar firme? ¿En sus convicciones? ¿O vamos a hacerle caso al sistema del mundo corrompido? ¿Cómo está ahora? Nuestros jóvenes están siendo bombardeados a través de las redes, a través de nuestros hijos, a través de las escuelas, la educación que están dando. Todas esas cosas es sistema pagano, es sistema del mundo, es sistema secular. Por eso nosotros los hijos de Dios tenemos que meternos más con Dios, tenemos que prepararnos, tenemos que enseñar a nuestros hijos y todo esto. Porque si no, allá afuera hay un sistema que los atrapa. Aún a nosotros mismos también. Porque como hace rato mencioné, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. O sea, estamos afuera, hacemos actividades, nos movemos como cualquiera más se mueve. Pero ¿cuáles son nuestras convicciones?
Usted se va a parar firme como se pararon ellos ahí cuando estaban en Babilonia. Pero llegó esa promesa que les dijo: ustedes no se mezclen, porque los planes que yo tengo, dice, son planes para darles un bienestar, para darles un futuro y una esperanza mejor, un final feliz. Y ese es el final de todo hijo de Dios. Cuando uno se mete a los planes de Dios, uno tiene que cambiar de planes de los que uno trae o de los que uno a veces se está moviendo. No sé si usted me entiende, pero todos aquí venimos con un plan. Alguien diga amén. A mí, antes de que el Señor me alcanzara, yo traía mis planes, pero la verdad que ninguno de esos planes sirvió. Ninguno de esos planes me llevó a mejorar, me llevó a un buen final, me llevó a algo de bienestar. Al contrario, mi vida estaba siendo arrastrada por vicios, estaba siendo arrastrada por diferentes cosas en el pecado. Pero cuando vino Cristo a mi vida, yo tuve que hacer cambios de planes, porque el plan que Dios tenía para mi vida y el plan que Dios tiene para mi vida es un plan mejor, es un futuro asegurado. Y muchas veces no logramos entender eso. Y aún siendo cristianos y aún estando como hijos de Dios, la realidad es que a veces estamos operando en nuestros propios planes. Y cuando hablamos de nosotros caminar en los planes de Dios, estamos hablando de vivir haciendo su voluntad. Estamos hablando que dentro de los planes está el llamado de Dios para nuestras vidas. Dentro del plan de Dios están esos propósitos en los cuales nosotros caminamos cada día también. En otras palabras, cuando nosotros caminamos en los planes de Dios, no estamos caminando en nuestro propio entendimiento, sino que nosotros sabemos para dónde vamos, qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Sí hacemos planes, claro, pero siempre esos planes incluimos que Dios esté en medio de lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Cualquier plan, ya sea un plan personal, ya sea un plan como iglesia, ya sea un plan como equipo, ya sea un plan como ministerio. O sea, cuando nosotros incluimos a Dios en esos planes, créalo, la seguridad está ahí. El futuro está asegurado. ¿Por qué? Porque Dios está en medio. Dios debe de estar en medio de los planes de cada matrimonio. Dios debe de estar en medio de los planes de cada joven. Dios debe de estar en medio de los planes de los solteros o de las solteras. Dios debe de estar en medio de los planes de esta iglesia Tijuana Centro. Por eso ya estamos en planes de que miramos una iglesia mega, que vamos a construir, que tenemos planes. Pero créalo, no son planes solamente por una idea de hombre, pero son planes donde sabemos que Dios está en medio de todo eso. Y cuando Dios está en medio de algo, oh mi hermano, déjeme decirle que las cosas se llevan a cabo. Se interponga quien se interponga. Cuando usted se rinde al Señor, cuando usted le da su vida al Señor, cuando usted le da su voluntad al Señor y dice: ya no son mis planes, Señor, pero son tus planes, entonces las cosas empiezan a cambiar. Usted va a empezar a mirar su vida diferente. ¿Por qué? Porque usted se está sometiendo bajo el señorío de Cristo, pero no solamente bajo ese señorío, pero bajo su voluntad en los planes. Es por eso que Jeremías envía esta carta y se las leen. Y ahí en esa carta también les dice: ustedes se van a quedar ahí por 70 años. Imagínense, era como una generación. 70 años en Babilonia. Y les dijo: pero cásense, fíjense, hagan familia, siembren, dice, y pórtense bien ahí en Babilonia. Sean de bendición para la ciudad. A pesar que estaban cautivos, que estaban en el exilio, Dios les dice: ustedes ahí prosperen, hagan casas, cásense, procreen, tengan sus hijos, sus nietos, porque a los 70 años yo los voy a visitar y los planes que tengo para ustedes son mejores que sus propios planes. Y era por eso que ellos agarraron esa promesa y ellos prosperaron aún en Babilonia.
O sea, usted y yo podemos prosperar, podemos ser bendecidos, aún en medio de un sistema de este mundo caído, aún en medio de las cosas corrompidas del gobierno, de diferentes cosas. Porque esto no va a mejorar. Lo que tenemos que mejorar somos nosotros. Lo que tenemos que mejorar somos nosotros, meternos al plan de Dios. Porque el sistema de Babilonia, el sistema del mundo, el sistema de allá afuera no va a cambiar. Va de peor en peor. Vivimos los últimos tiempos. El amor de muchos se enfriará. Pero los hijos de Dios debemos de tener el amor encendido en nuestro corazón para amar a nuestro prójimo, para amar las almas, pero sobre todo para amar al Señor sobre todas las cosas. Alguien diga amén. Denle un aplauso a Jesús. Así que no importa cuántos años usted esté ahí esperando, o sea, la promesa de que Dios tiene cosas mejores para su vida, ahí está vigente. Porque cuando uno anda en sus planes, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos y a la mujer también. Hay caminos que al joven le parecen correctos. Hay caminos que a un matrimonio le parecen derechos. Dice, pero muchas veces dice, pero su final es de muerte. Su final es de destrucción. Pero los planes de Dios son perfectos. ¿Por qué son perfectos? Porque usted conoce su pasado, ¿verdad? Todos conocemos nuestro pasado. Conoce su presente hasta ahorita. Ahí está, miren. Pero el futuro no lo conocemos, pero Dios sí lo conoce. Entonces yo voy a poner mi confianza en aquel que está mirando delante de mí, en aquel que ya sabe mi porvenir, en aquel que ya sabe mi futuro, en aquel que no voy a tropezar porque Él me va guiando. La Biblia dice que Él va delante de nosotros. Yo iré delante de ti. Es más, esa es una promesa para nuestro ministerio. Yo iré delante de ti. El Señor va delante de nosotros, asegurando nuestro camino, abriendo camino, quitando obstáculos, derribando todo aquello que nos va a hacer tropezar. Y cuando nosotros vamos caminando con esa seguridad, Señor, yo sé tus planes, yo sé porque sé que hay una gran seguridad ahí. La cosa es cuando caminamos en nuestro entendimiento. Y como el enemigo sabe que Dios tiene cosas buenas para nuestras vidas, Él se interpone. Él siempre va a interponerse. ¿Por qué? Porque cuando usted vive para la voluntad del Señor, para los propósitos de Dios, aún dentro de ese plan de Dios para nuestras vidas, hay gente que va a ser beneficiada. Nuestros hijos van a ser beneficiados. Gente que ni conocemos ahorita, pero tal vez más adelante va a ser beneficiada, porque ya Dios tiene todo preparado. Ya Dios tiene preparando su llamado específico, en lo que Dios lo va a usar. La Biblia habla de un hombre llamado Saulo. Creo que todos lo conocemos, que después es Pablo, un gran apóstol, uno de los grandes apóstoles. Pero este hombre tuvo que hacer un plan, tuvo que cambiar de planes. Más bien Dios le cambió los planes. Él traía un plan de destruir. Él traía un plan él iba hacia Damasco. Él llevaba un plan de perseguir la iglesia, de meterse a las sinagogas, de llevarlos presos. Él iba bien empoderado para las cosas malas, con un plan bien empoderado. Llevaba hasta cartas, recomendaciones para sacarlos de las iglesias, para perseguirlos, para matar a los cristianos. Un plan diabólico. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, cuando ese resplandor del cielo cayó sobre él, los planes que él traía fueron cambiados. Y él tuvo que hacer cambios de planes. Y después dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Eso es lo que nosotros debemos de decir como cristianos. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y a veces esa oración no es muy frecuente en el Hijo de Dios. Más bien oramos pero pidiéndole, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero no nos paramos un momento para decirle, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Por qué? Porque sabemos que si tú le dices, ¿qué quieres que yo haga? Y si Él te responde, pues quiero que te congregues fielmente. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Que diezmes con fidelidad.
¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y que te dé un ministerio y que no te guste ese ministerio, que te dé otro, el que tú querías a lo mejor. Cambio de planes, diga conmigo, cambio de planes. Ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo diga, sino es ahora, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué vamos a hacer, Señor? O sea, el apóstol Pablo, después de que él iba empoderado con su plan maquiavélico, después miramos una transformación que ahora ya no era el plan de Saulo, pero ahora era el plan de Dios en la vida de Saulo. Que después de nacer Pablo, el gran apóstol, que cosas grandes pasaron. Y Dios hizo a través de alguien que dijo, ya no es mi plan, pero ahora es tu plan, Señor. Si no, tal vez no hubieran existido esas cartas que hoy leemos. Si el apóstol Pablo no hubiera dicho, hay cambio de planes ahora en mi vida. Tal vez no se hubiera salvado un carcelero. Tal vez no se hubieran salvado gente en la cárcel o en donde él anduvo. Tal vez ese que estaba en una visión en Damasco, ¿verdad? Esa visión de alguien que pedía ayuda. Si él no hubiera hecho un cambio de planes, a lo mejor nadie no hubiera podido ir a ayudar ahí. Pero porque él dijo, ya no soy yo, pero ahora es el Señor. Y eso lo miramos ahí en Hechos 9. Uno solamente tiene que deleitarse en el Señor y Él se va a encargar de nuestras situaciones, iglesia. Salmos 37, 4, 5. Deleítate en el Señor, dice. ¿Cuántos nos deleitamos en el Señor? Y Él te concederá, fíjese, los deseos de su corazón, hermano y hermana, de mi corazón. Entonces a nosotros nos toca deleitarnos en el Señor, en sus planes de Él, deleitarnos. Y Él va a conceder aquello que tú anhelas en tu corazón, que es lo que tú deseas como persona. Él va a conceder los deseos del corazón de nuestra iglesia. Cuando hay una iglesia que se deleita en las cosas del Señor y decimos, Señor, ahora es tu plan sobre nuestras vidas, entonces hay un deleite porque nos movemos en su voluntad. Y entonces el Señor empieza a conceder los deseos del corazón de cada persona. Hay un deseo en nuestro corazón como iglesia, y es tener nuestro templo grande, un edificio para recibir más personas, para ayudar más personas. Ese es un deleite, ese es un anhelo y nos deleitamos. ¿Y qué creen? El Señor nos lo va a conceder. ¿Cuántos lo creen? Porque el Señor es fiel. Pero cuando no andamos deleitándonos en el Señor, entonces nos andamos deleitando en otras cosas. ¿En qué te deleitas como hijo de Dios? ¿En qué nos deleitamos? El enemigo sabe eso. Es por eso que él siempre nos va a atacar. Es por eso que él siempre va a tratar de estorbar los planes de Dios para su vida. Porque él sabe que si usted es obediente y que si usted se apega a los planes del Señor, entonces vidas son cambiadas. Su propia vida es transformada. Entonces se vuelve un peligro para el reino de las tinieblas. Porque ciertamente cuando uno se somete a los planes del Señor, cuando uno se sujeta, Dios puede usar nuestras vidas. Jesús anduvo aquí en la tierra no en su propio entendimiento. Jesús sabía a qué había venido. Él andaba en los planes del Padre. El enemigo sabía eso. Por eso siempre quiso impedir en diferentes ocasiones. Y uno tiene que entender eso, que estamos aquí, pero hay una guerra también. Hay un enemigo que no quiere que usted esté en los planes de Dios. Él quiere que usted ande como una persona normal. Pero ¿sabe usted que usted ya no es normal? ¿Sabe usted que ahora usted es un hijo de Dios? Es alguien espiritual.
nació de nuevo. Usted es un pueblo escogido de Dios. Somos nación santa. La Biblia dice pueblo adquirido. Somos representantes de Dios aquí en la tierra. Y si uno logra entender eso y uno dice, sabes que yo como que no estoy muy caminando en las cosas del Señor, y como que no soy ni representante de Dios aquí en la tierra, y como que no entonces yo tengo que hacer cambio de planes. Diga conmigo, cambio de planes. Jesús sabía eso. Por eso en Mateo miramos la tentación, el enemigo tentando a Jesús. Ahí en Mateo 4, en sí está en los evangelios, en cada uno. De nuevo dice, lo tentó el diablo a Jesús, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si postrado me adoras, le dijo el enemigo. Y le dice Jesús, aléjate, Satanás, sal de aquí, vete fuera, aléjate. O sea, es lo que Jesús hizo. Le dijo, vete. Él entendió que era el enemigo tentándolo, porque no quería que ese plan de ir a la cruz, la redención, la salvación, se llevara a cabo. O sea, de alguna forma. Esa fue una solamente. Cuando dice que entonces el enemigo lo dejó por un tiempo solamente. ¿Qué significa? Que él siempre va a estar ahí, es incansable. Él va a estar atacándote. Él va a estar queriéndote traer tentaciones de diferentes tipos. En esta porción de la tentación miramos tres tipos de tentaciones. La primera estaba queriéndole quitar lo espiritual a Jesús. Él va a querer que disminuyas en la disciplina espiritual, el enemigo. Él va a querer, por eso es que él dice que estuvo ayunando por 40 días y 40 noches. Dice que después tenía hambre, claro. Y el diablo miró eso y lo tentó. Dice, pues, 10 esperas que se conviertan en pan. Y ya fue que le respondió, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí él estaba diciendo, ya deja de ayunar. Estaba atacando su espiritualidad. Y así muchas veces viene el enemigo y él dice, deja de orar. ¿Para qué oras tanto? ¿Para qué te metes al intercesum? ¿Para qué vas al retiro? Nomás van a orar. Estoy dando promoción también para que vayamos y estemos ahí. ¿Para qué ayunas? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? ¿Qué tiene usted que decir? Aléjate en el nombre de Jesús. Diablo mentiroso, enemigo de nuestra alma, que quiere que perdamos lo espiritual y que andemos en nuestro propio entendimiento. Por eso es que Jesús le contestó de esa forma, aléjate de mí. Y esa debe de ser la actitud, esa debe de ser la posición de un hijo de Dios. Cuando tú estás metiendo con Dios, cuando tú estás orando, eres una persona de oración, de ayuno, de estudio de la palabra, y de repente ya no quieres hacer eso. De repente te da flojera, de repente te da sueño. Es porque el enemigo te está diciendo, ya no lo hagas. Y es ahí donde usted tiene que decir, vete en el nombre de Jesucristo. La otra tentación también atentó sobre que le quiso decir, no te va a pasar nada. Porque dice que lo subió hasta lo alto del templo.
Y le dice, aviéntate y vas a ver que no te va a pasar nada. Van a venir los ángeles, te van a agarrar en el aire y vas a terminar de pie. Y a veces el enemigo viene y te dice, suicídate. Muchos jóvenes está pasando eso. Deprímete. No te va a pasar nada, drógate. Toma muchas píldoras. Hay gente que a veces tristemente ha habido mucho adicción aún hasta en los medicamentos. Esto, el otro. Te hace creer que no te va a pasar nada. Te hace creer que todo está bien. Y Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. No lo probarás de esa forma. En lo único que el Señor nos permite que lo probemos es que le traigamos los diezmos y vas a ver que va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo único. En lo demás no tienes que tentarlo, que no te va a pasar nada, que todo va a estar bien, que puedo irme un mes y luego regresar y no. Esa es una mentira del diablo. Y usted tiene que decirle, mira, diablo mentiroso, aléjate de mí. Porque no te voy a hacer caso. En que me dices que me vaya, que luego regrese. Puedo estar en mi casa sin venir a la iglesia. Desde allá oro. Y desde allá por ahí les mando un texto ahí de porras, órale. Para los que están yendo. Ahí cómodo desde mi cama. No sirvas mucho, porque te van a usar ahí en la iglesia. Eso lo estaba diciendo, aviéntate. Total, el Señor va a venir y te va a cachar. Así hay muchos que los engañan, diciéndoles que no va a pasar nada. Tú puedes hacer lo que quieras. Es más, puedes pecar y no pasa nada, mira. Regresas y el Señor es bien misericordioso. Y luego te van a recibir y hasta fiesta te van a hacer si regresas. Pasa nada. ¿Lo ves? Eso es una mentira del enemigo. Usted afírmese, hermano. No tiente a Dios, que no le va a pasar nada. Más bien, ame a Dios con todo su corazón. Sométase a sus planes de Dios con todo su corazón. Si hay algo que a mí me ha detenido, porque mire, para ser realista, todos pasamos por tiempo donde, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir. Pero yo digo, Señor, si yo me voy, si yo voy a perder mis hijos, tantos años de servirte, todo se va a acabar, todo se va a acabar en un instante si yo cometo una cosa que no está bien. Y tengo ese temor, porque a veces sí dan ganas. Ay, nomás a mí no, como a todos tomamos carne. Si Jesús fue tentado, ¿por qué usted no? O no me diga que usted no ni lo tocan. A todos, hermanos, a todos. Y por último fue enseñándole todos los reinos. Esta última tentación también a muchos los deslumbra el mundo y te ofrecen grandes cosas y por allá y por acá, para que simplemente te desvíes del plan de Dios, te desvíes de aquello que Dios tiene para tu vida. Por eso usted no le haga caso al enemigo. Aún el enemigo va a usar diferentes cosas, mi hermano. Y lo digo con todo amor y respeto, de que a veces hasta amigos va a usar el enemigo. Claro, compañeros, familia posiblemente. Ahí en Mateos 16:21, Jesús empezó a decirle a los discípulos, voy a ir a la cruz, es parte del plan. Le voy a pedir a los músicos piano que pasen. Es parte del plan ir a la cruz a dar mi vida para salvación. Jesús comenzó a advertirles, a decirle a sus discípulos. Él tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas. Imagínense, dentro del plan de Dios, sufrir muchas cosas. ¿Usted cree en eso como iglesia? Que parte del plan de Dios es padecimientos. Están muy callados.
Yo le quiero decir que sí, No le voy a decir algo que no es verdad. Es verdad, es parte. Pero hay un final glorioso. Porque los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes de bien, para darles un final feliz. Un final que va a estar asegurado. Pero no prometió que todo iba a estar bonito. No prometió que no iba a haber aflicciones. No prometió que no iba a haber a veces padecimientos. Él mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? Dice, pero no se preocupen, yo he vencido el mundo. O sea, el Señor está con nosotros. El Señor está con su iglesia. El Señor está conmigo, está con usted, está con los matrimonios. Uno nomás tiene que meterse al plan de Dios y decir: Señor, si yo algo no estoy haciendo bien en mi vida, cambio de planes y empiezo a caminar bien con el Señor. Empiezo a caminar bien con Dios. Y Jesús sabía que Dios, el Padre, tenía planes bonitos para él. Pero los discípulos como que no entendían muy bien. Y él les empieza a decir: voy a sufrir, me van a arrestar, me van a quitar la vida, me van a torturar, me van a crucificar. Ese va a ser el plan de Dios, el plan de mi Padre. Y Pedro lo aparta. Y fíjese cómo lo apartó. Lo apartó, no lo dijo ni en público, lo apartó. Ven para acá, ven. Se lo llevó atrás y le empezó a hablar palabras de aliento. Palabras de aliento. Palabras para que Jesús se sintiera bien y sintiera que Pedro estaba preocupado y lo amaba. Y le dice: de ninguna manera, esto no te va a suceder jamás. Y Jesús se voltea y le dice: aléjate de mí, Satanás. Lo mismo que hizo en el desierto, allá en el desierto, antes de comenzar su ministerio. Lo mismo aquí también, ya en su ministerio. Ahí en el desierto fue antes de iniciar su ministerio. Fue probado y fue tentado, siempre queriendo parar el plan de Dios con Jesús, del Padre. Y aquí también, de ninguna manera te acontezca eso. Ese plan se mira muy, muy feo. Mejor tenemos otro plan. Y Jesús entendió eso. Aléjate de mí. ¿Quieres hacerme tropezar?, le dice Jesús. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Lo ve? En su propio entendimiento solamente. Piensas en tu propio plan. Porque el plan de mi Padre para mí aquí en la tierra era este. Y luego les dice: si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien me va a seguir, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Estas son palabras que le habló el Maestro a sus discípulos para hacerles entender que ser cristiano, que ser discípulo, que ser un hijo de Dios fiel, apartado de todo mal y del mundo, aun aunque vivamos en este mundo, pero apartado de todo ese sistema, era negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo, negarse al plan mío, al plan que yo tengo, al plan como el que yo antes operaba. Aún así sigo operando en la vida cristiana. Déjeme decirle que esos no son los planes de Dios. Esos planes no van para un glorioso final. Esos planes no van para algo bueno. Lo único bueno, lo único que termina bien, son los planes de Dios para cada uno de nosotros. No hay de otra, son los únicos.
Si yo hubiera seguido mi plan de antes, de mi vida de antes, yo estuviera ahorita muerto, estuviera en una cárcel o estuviera en un manicomio, no sé dónde estuviera, pero yo casi estoy seguro que la mayoría de los de aquí también por ahí mismo estuvieran junto, es más, ya nos hubiéramos encontrado por ahí, en algún lugar. Pero Dios cambió nuestros planes y hoy tenemos nosotros que cambiar nuestros planes. Porque ellos no entendían que Jesús tenía que sufrir, morir y resucitar para cumplir su misión. A veces hay personas que no van a entender ya su vida cristiana. Aún a mí me han dicho, mi familia, ¿qué haces ahí? ¿Y por qué tienes tantos años ahí? No sé si a usted le han dicho así, ¿verdad? ¿Y por qué vas tanto a la iglesia? ¿Y por qué esto? Porque no entienden muchas veces. Y uno tiene que amarlos, uno tiene que orar por ellos. Pero nosotros somos los que tenemos que hacer planes, cambios de planes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el plan que el Señor tiene para nosotros es un plan de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Después que Jesús resucitó, todos pensaron, el enemigo pensó que ahí había acabado todo. Póngase de pie, por favor. Que ya había acabado todo ahí. Ya lo derrotamos. A veces hay gente que va a creer que para nosotros esto es todo, que para nosotros es como, no, pues los cristianos, a veces muchos nos pueden hasta catalogar de pobres, pobrecitos. Son de mente débil, son de mente débil. Por eso necesitan a un Dios para que los haga sentir bien. Por eso van a la iglesia, porque no pueden ellos mismos, no tienen una gran fuerza de voluntad. Muchas cosas nos van a decir, pero los planes de Dios para nosotros es para darnos un bienestar, para darnos un futuro y una esperanza. Y esa es una esperanza viva, una esperanza que nos va a llevar aún más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Así que en esta tarde, ya es tarde, ¿verdad? 12:30. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a estar en sus planes. Que Dios tiene planes buenos para cada uno de nosotros. Así que quiero que levante sus manos al Señor ahí y pase a los altares. Si usted dice, yo necesito que Dios me fortalezca, yo necesito hacer unos cambios también en mi vida, de planes. Tal vez yo he andado más enfocado en mis propios planes, en lo mío solamente, sin darle una oportunidad más a Dios, sin darle más cerca de Él. Este es el momento de que usted puede hablar con Dios y pedirle que le ayude, pedirle que le ayude. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Padre, bendito Dios, tú eres nuestro Dios. Te amamos a ti. Tú eres digno, Dios, por tu voluntad. Tú me creaste para ti. Sí,
Miren, yo sé que todos tenemos algo que cambiar en nuestras vidas. Todos tenemos algo, aunque sea mínimo. Eso está más que comprobado. Que necesitamos decir: Señor, yo necesito entregarte esto, yo necesito hacer un cambio. Esa es la realidad. Así que vamos a hacer una oración. Quiero que usted la repita conmigo. Padre Celestial, yo necesito cambiar ciertas cosas. Quiero entregarme más a ti. Quiero vivir en tus planes, abrazando esta promesa que los planes tuyos son mejores que los míos. Entra a mi corazón, Señor, y ayúdame a vivir para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, oro que tú traigas en nosotros esa convicción que la tuvieron, Señor, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes tenían una convicción fuerte, que prefirieron morir que entregarle su corazón a otros dioses. Oro que aquella gente que tenga la convicción de Daniel, que él dijo: no importa que me miren orando a mi Dios, yo no voy a inclinarme a otro Dios. Y no importa que los leones me coman, que muera de esa forma horrible. Mi oración en esta mañana es que esa convicción esté en los corazones de cada uno de los que están aquí. Que seamos verdaderamente hijos e hijas de Dios. Una iglesia fiel a